Buscando la noche, hoy es un martes de salud en la FM del Eje. Y bueno, Daniela, hoy tenemos un invitado muy especial y una especialidad bien interesante. Así es, Lisandro, un saludo para usted y para toda la gente que se está conectando con los 98.5. Hoy nos acompaña el doctor Pablo González Izaza. Él es uroginecólogo del Hospital Universitario San Jorge y además de la Liga contra el Cáncer. Doctor, bienvenido a la FM. Hola, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, el tema de la estética vaginal es algo que ya se usa mucho, ya lo escuchamos continuamente. Exactamente, ¿esto es para qué tipo de personas? Mira, la estética vaginal es una tendencia que se dio aproximadamente desde el año 2007. O sea, ¿es reciente? No, más o menos 2002 empezó en los Estados Unidos un ginecólogo que se llama el doctor David Matlock. Él empezó a ver la posibilidad de trabajar con mujeres con actrices porno. En estas mujeres, pues, la pérdida de la fricción durante las relaciones sexuales empezó a ser un motivo de consulta. Entonces él inició a hacer tratamientos que hoy conocemos como vaginoplastia con un láser. Empezó por medio de estos instrumentos a disminuir los diámetros de las paredes vaginales con el fin de mejorar la fricción durante las relaciones sexuales. Y de allí en adelante ya se forma toda una tendencia, la cual hoy en día es vigente, de una gran serie de procedimientos para realizar en los genitales femeninos en mujeres que hayan experimentado todos los cambios fisiológicos del embarazo, el parto, el puerperio y la menopausia. Todos los genitales externos sufren una gran cantidad de cambios en cuanto a fricción, en cuanto a dolor, en cuanto a cicatrices, en cuanto a aumento de coloración, disminución de la lubricación y una gran cantidad de cosas que finalmente llegan a afectar a las mujeres desde el punto de vista de la calidad de sus relaciones sexuales. Doctor, cuando hablamos de la estética vaginal nos imaginamos, bueno, que como su nombre lo indica, solo tiene que ver con la parte física, con su apariencia, los labios, qué sé yo, pero también hablamos de un tema de sensibilidad. ¿Se puede recuperar también este aspecto? Sí, realmente el eje fundamental de la ginecología cosmética, como lo conocemos hoy, es siempre conjugar dos aspectos importantes, tanto el aspecto como la funcionalidad. De nada nos sirve tener una vulva bonita, tener una vulva cosméticamente agradable para la paciente y su pareja si tiene una disfuncionalidad, si esta pareja tiene dolor durante las relaciones sexuales, si esta paciente presenta fisuras o pequeñas heriditas durante las relaciones sexuales, si esta paciente no tiene una adecuada lubricación. Es decir, es muy importante combinar estos dos aspectos. Yo también quiero preguntarle, doctor, bueno, usted ahorita mencionaba que de repente mujeres que han estado en embarazo, las actrices porno, por ejemplo, también, pero ¿cuáles son las pacientes idóneas para realizarse este procedimiento? ¿Hay una edad mínima? ¿Hay una edad máxima? ¿Hay ciertos cuidados que se deban tener o ciertos riesgos también? Bueno, aquí hay tres grupos de pacientes y dependiendo de la indicación. Tal vez uno de los motivos de consulta más frecuentes para la ginecología cosmética es la hipertrofia de los labios menores. Los labios menores son estas estructuras de la vulva que se encuentran por dentro de los labios mayores, son como la terminación de la vagina. Y tienen una función muy importante que es llenarse de flujo sanguíneo durante las relaciones sexuales. Tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas que son fundamentales para el placer sexual. Pero por aspectos genéticos, por herencia, por cambios fisiológicos durante el embarazo, por cambios de peso, por estrés mecánico y otras situaciones, estos labios pueden aumentar de tamaño, a llegar a un tamaño desproporcionado, lo cual le puede generar a estas pacientes dolor durante las relaciones sexuales, incomodidad para usar ropa interior o algunos tipos de vestidos de baño, montar en bicicleta, caballo, etcétera, etcétera. Estas pacientes usualmente son jóvenes con este motivo de consulta. Doctor, ¿cuáles son los principales motivos de consulta por los que las mujeres en este caso van al consultorio? Los motivos de consulta son funcionales, como lo mencionamos, para hacer deporte, cosméticas que realmente no se sienten a gusto con la apariencia de la vulva o no se sienten seguras durante su relación sexual, y sexuales que presentan dispareunia o dolor, porque este labio se puede introducir hacia la vagina durante la relación sexual, siendo esto un aspecto doloroso. Estas pacientes usualmente son jóvenes y es el primer grupo de edad que tiene un motivo de consulta para esto. En este caso, el procedimiento que hacemos se llama una labioplastia de reducción, es decir, hacer una reducción de este aumento o de este exceso de piel que sobra en estos labios menores con un motivo fundamental o con un objetivo fundamental de hacerlo no solamente estético sino funcional. Recuerden que les mencioné, allí hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos y esto debe ser realizado de una forma bien hecha, porque si se realiza mal podemos alterar la sensibilidad y podemos alterar la sexualidad de estas pacientes. Una vez esté indicada la cirugía, pues la realizamos en este grupo de pacientes principalmente.
Este sería el motivo de consulta. Ya viene un segundo grupo, que son todas aquellas pacientes que ya han experimentado un embarazo, han tenido un parto y muchas veces han tenido la posibilidad de tener estas cortadas o estos procedimientos que desafortunadamente todavía se hacen sistemáticamente y que todas las sociedades científicas de ginecología la rechazan, que no se haga sistemáticamente este corte que se llama la episiotomía. La episiotomía es un pequeño corte que hacemos en la zona que se encuentra entre la vagina y el ano para aumentar el área y que de tal manera que el parto pueda ser más fácil. Como les mencioné, esto no se hace sistemáticamente, solo se hace en casos de emergencia, pero gran cantidad de nuestras pacientes presentan esta herida que muchas veces cicatriza de forma anormal, causando retracciones y dolor. Y esto también es un motivo de consulta en la ginecología cosmética, es decir, solucionar esta fibrosis, esta cicatrización anormal, este dolor y el aspecto cosmético no usual o no agradable para las pacientes que se puede presentar en esta cicatriz. También el embarazo, el parto y el puerperio tienen una gran cantidad de hormonas, las cuales hacen que estas mujeres tengan un aumento de la pigmentación en la zona vulvar y en la zona perineal. Todas estas pigmentaciones pueden solucionarse también con muchas herramientas que nosotros tenemos en la consulta de ginecología cosmética, principalmente como el uso de láser, peelings despigmentantes, cremas y demás. Este sería otro motivo de consulta. Y ya llega un tercer grupo de pacientes, que son las pacientes que están en la etapa perimenopáusica, es decir, todos aquellos años o meses que rondan a que la paciente cese su periodo menstrual y pase a esta siguiente etapa que se llama la menopausia, que es el cese del periodo menstrual por un año, acompañado de síntomas o no de calores, resequedad vaginal, alteración del ánimo, alteración del sueño, disminución del deseo sexual y una gran cantidad de síntomas que se presentan en esta etapa. Estas pacientes, su síntoma cardinal hoy se conoce como el síndrome genitourinario de la menopausia. Anteriormente lo conocíamos como atrofia vaginal. La atrofia vaginal es como falta de hidratación, pero es una palabra que no englobaba todos los síntomas que las pacientes en esta de la menopausia podían presentar, de tal manera que por eso se denominó síndrome genitourinario de la menopausia. Allí el síntoma cardinal o el principal síntoma es la resequedad vaginal, es decir, estas pacientes ya no sienten esa humedad natural en la vagina. Ya les cuesta lograr una excitación, les cuesta lograr un orgasmo, les cuesta tener una adecuada penetración vaginal porque sienten molestia, sienten dolor, pueden presentar sangrado. Cuando una mujer tiene dolor durante las relaciones sexuales, como un mecanismo de defensa del cerebro, activa inmediatamente unos músculos en la vagina causando una situación que se llama vaginismo. Entonces, estas mujeres en algún momento de su vida tienen que llegar a claudicar sus relaciones sexuales y la vida no se acaba allí. Hay soluciones con las cuales podemos poner un láser dentro de la vagina. El láser es luz. La luz se convierte en calor en los tejidos y este calor finalmente lo que hace es formación de nuevo colágeno y de fibras elásticas, es decir, esto hace que se recupere el estado de la vagina, de la cara. Ese sería como el tratamiento para paliar un poco esos síntomas de la menopausia. Exactamente. Tradicionalmente el tratamiento era que el médico ginecólogo o el médico general prescribiera hormonas tópicas para aplicar cremitas en la vagina, lo cual pues todavía sigue siendo vigente, pero no logra responder la pregunta principal, que es aplicar principios de medicina antienvejecimiento, principios de medicina regenerativa, es decir, actuar sobre todas aquellas células y estructuras en la vagina que sufrieron los cambios como consecuencia del envejecimiento. Entonces este láser va allá donde está el colágeno, donde están todas estas proteínas que son importantes para que la vagina nuevamente tenga esta elasticidad, recupere esta lubricación, recupere el flujo sanguíneo y la sensibilidad durante la relación. Doctor, quiero preguntarle, esos tratamientos que usted nos menciona, ¿hay alguna contraindicación o cierta edad que debamos tener en cuenta para poder ir a consultar y pedir un tratamiento como este? Este tratamiento puede hacerse a cualquier edad, pero el tratamiento fue diseñado en Italia más o menos en el año 2008 para mujeres precisamente en la etapa de la menopausia o mujeres que tuvieron cáncer de seno, cáncer de ovario o cáncer de útero, las cuales tuvieron como tratamiento adicional a la cirugía radioterapia o quimioterapia, siendo estos dos tratamientos absolutamente nocivos para la salud vaginal porque inmediatamente la resecan, inmediatamente la vuelven acartonada. Entonces estas mujeres no tienen otra opción de tratamiento porque tienen una contraindicación importante para el uso de hormonas en la vagina. Entonces no les queda más opción que usar este tipo de tratamiento en la vagina. Es un tratamiento muy sencillo de utilizar, se hace una sesión al mes.
4 sesiones y posteriormente se hace una sesión de mantenimiento cada 6 meses o cada año, y esto tiene unos resultados muy satisfactorios. Hay alrededor de 10 millones de pacientes tratadas en el mundo con seguridad, y hay estudios en revistas científicas publicados, alrededor de 26 publicaciones en este momento. Contamos con la seguridad y la efectividad de este tipo de tratamientos. O sea, hay 10 millones de mujeres que reciben este tratamiento en el mundo. En el mundo. Sigue siendo poco el número de pacientes. Exacto, porque es algo nuevo, es algo diferente a lo convencional. ¿Será que a las mujeres les da miedo este tipo de tratamiento? ¿Sienten temor de pronto? No, muchas veces es un tema de disponibilidad del recurso, porque no todos los médicos del sistema de salud tienen ese recurso, y 2, los costos. Es un tratamiento que desafortunadamente por ahora nuestro sistema de salud no lo cubre, y realmente pues es algo en lo que estamos tratando de Por ser de innovar. estético de pronto. Porque láser en ginecología inmediatamente tiene una connotación estética, entonces al oído de los auditores o de los administradores de salud, sin pensar un poco más allá, pues inmediatamente nos van a estigmatizar como que es un tratamiento estético, y realmente no lo es. Exacto. Doctor, la uroginecología pues trata de resolver los problemas de la pelvis de la mujer. ¿Cuáles son de repente esos problemas más frecuentes que podemos tener las mujeres en esta zona? Nosotros de base somos ginecólogos obstetras, hicimos una formación adicional, esto se llama uroginecología o cirugía reconstructiva del piso pélvico. Allí nos encargamos de todos aquellos cambios que se presentan en la pelvis, en los ligamentos de la pelvis, que están, digamos, relacionados con el sostén de los órganos pélvicos, es decir, que la vejiga esté en una adecuada posición, que el útero o matriz esté en una adecuada posición, el recto esté en una adecuada posición. Estas 3 estructuras están englobadas por una telita, una especie de ligamento que las mantiene en su posición. Esta tela puede romperse por cambios de peso, por cigarrillo, por obesidad, pero principalmente por el parto. Esta tela, una vez sufre un estrés mecánico o se rompe, inmediatamente hay un descenso de los órganos pélvicos como la vejiga, el útero o la matriz y el recto, y acompañado de aspectos funcionales, principalmente la función urinaria. Muchas pacientes, cuando tienen un deterioro o un daño de estos ligamentos, presentan incontinencia urinaria. Pueden tener incontinencia fecal, y desde el punto de vista sexual, la pérdida de fricción durante las relaciones sexuales. Es una cavidad que se vuelve amplia, es una cavidad que no logra tener una adecuada fricción con el pene durante las relaciones sexuales, y esto hace que se disminuya el placer sexual. De tal manera que nosotros nos encargamos, de los uroginecólogos, de todos estos aspectos relacionados con las fascias o estas estructuras que mantienen los órganos pélvicos en una adecuada posición. ¿Pero una mujer consulta fácilmente por este tipo de inconvenientes? Cada vez lo vemos más frecuente, es decir, para las mujeres no es fácil, hay mucho tabú al respecto. Las mujeres piensan que es algo normal, piensan que estar un poco amplia es un proceso normal de la vida, es un proceso de haber tenido los hijos, del envejecimiento. Pero no, realmente este tipo de aspectos que alteran la calidad sexual, la calidad de la vida de pareja, deben ser un motivo de consulta, no tienen por qué sentir una pena. Se estima alrededor del mundo que solo el 25% de pacientes consultan a sus ginecólogos, médicos generales, médicos de familia, enfermeras, acerca de alguna alteración en su dominio sexual. Pero eso no es lo grave, lo más grave es que el 40% de los médicos, se estima que no le preguntamos a las pacientes dentro de nuestro archivo de historias clínicas acerca de su condición sexual, de su vida sexual. Es muy importante preguntarles a las pacientes. Es tal vez los que tenemos que abrir la puerta a la conversación somos nosotros como médicos. Tenemos esa responsabilidad, aparte de preguntar su salud general, su citología, su mamografía, su chequeo ginecológico general. Un aspecto fundamental de nuestra consulta debería ser el aspecto sexual, y esto debe venir desde la atención primaria. Desde los médicos generales deben tomarse 30 segundos o un minuto en preguntarle a sus pacientes acerca de su condición sexual. Es importante también, digamos, como padres y empezar a crear en las hijas que no sea un tabú, o sea, que ellas puedan consultar al ginecólogo, y cuando ya tienen su periodo menstrual, que ellas puedan ir a su primera cita, y que debe ser pronto, ¿no? La sexualidad no debe ser estigmatizada, no debe ser un mito. La sexualidad sana viene desde casa, es decir, debe haber una comunicación muy abierta siempre, en un lenguaje muy acorde a la edad del niño, de la niña, en cuanto a todos los aspectos sexuales.
desde el punto de vista del inicio de la pubertad o de la aparición de la primera menstruación, que lo conocemos como menarca, esta viene precedida ya de una serie de cambios en los caracteres sexuales secundarios. Debe haber aparecido vello axilar, debe haber aparecido vello púbico, debe aparecer unos botones mamarios o unos pequeños senitos deben aparecer previos a la aparición de la menarca. Y una vez aparezca esta menarca, es importante una consulta por lo menos con el pediatra, con el ginecólogo, para documentar que la fisiología y el crecimiento de estos caracteres sexuales secundarios estén fisiológicamente acordes a la edad de la niña. Muchas veces hay alteraciones hormonales como la pubertad precoz, en la cual aparece la menarca antes del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, siendo esto relacionado con alteraciones hormonales, y es muy importante que los padres estén siempre muy pendientes de todos estos aspectos de la madurez de las niñas y consultar oportunamente a los cuidadores de salud. Ese cambio más o menos, ¿entre qué edades se estaría dando en las niñas? Es decir, se estima que sea fisiológicamente sano a partir de los 9 años en las niñas. Ajá. Y a partir de los 8 años en los niños. Es decir, cualquier aparición de caracteres sexuales secundarios antes de estas edades debería ser un motivo de consulta importante al pediatra principalmente, al endocrinólogo pediatra, y en este orden de ideas poder evaluar bien cuál sería la causa de estas situaciones. Pero en general, a partir de los 9-10 años en las niñas podríamos tener aparición de caracteres sexuales secundarios y la menarca desde el punto de vista fisiológicamente normal. Doctor, ustedes tratan de corregir como todos esos problemas relacionados con el piso pélvico, pero hablando ya un poco también de prevención y teniendo en cuenta como todos los productos que ahora comercialmente están en el mercado, de pronto, ¿qué recomendaciones para la mujer en cuanto a los productos, digamos, para el periodo? Ahora hemos escuchado hablar acerca de la copa menstrual o los métodos de planificación que también son muy hormonales, incluso las duchas vaginales o esos shampoos que encontramos en el supermercado para lavar nuestra zona, que he escuchado que no es tan bueno. ¿Qué recomendación de pronto en ese sentido? Desde el punto de vista de la salud genital, es muy importante tener varios aspectos. Hace poco tuvimos un congreso en la ciudad de Bogotá del capítulo de vulva de la Sociedad de Ginecología Nacional, donde se hizo la evaluación de alrededor de 17 productos de salud íntima que están disponibles en el mercado, y de estos 17, alrededor de 15 contenían irritantes vulvares o vaginales. Es decir, no todo lo que tenga nombre bonito, olor bonito, el precio, no necesariamente sea adecuado para la vulva. Desafortunadamente hay un porcentaje de mujeres que tienen una condición dermatológica diferente a las otras y pueden ser más sensibles a irritantes vulvares. Hay otras que pueden ponerse jabón normal de la ducha y no les pasa absolutamente nada, pero sí hay un aspecto fundamental en el aseo íntimo que se llama la flora vaginal. La flora vaginal es una serie de bacterias que deben vivir en la vagina. Son bacterias buenas que son del cuerpo de la mujer, que deben estar allí. Son naturales, deben estar allí para proteger la salud íntima de la mujer. Una de estas bacterias se llama el lactobacilo. El lactobacilo lo conocemos como importante también como flora gastrointestinal. Muchas personas toman probióticos para mantener su flora intestinal, y hoy en día los ginecólogos recomendamos también probióticos para la vagina, tanto tomados como aplicados. Entonces, es decir, usar jabones o usar preferiblemente soluciones dermatológicas que respeten el adecuado ecosistema de la vagina y que carezcan de irritantes vulvares. Es decir, es importante tener este aspecto fundamental. La copa menstrual es una tendencia principalmente europea y americana que puede tener mucha estigmatización o estigma desde el punto de vista de aseo, pero realmente quien lo maneja adecuadamente sabe que es una alternativa muy cómoda y es una alternativa muy discreta y es una alternativa que libera un poquitico la carga a estas mujeres de andar haciendo cambios de toallas, protectores o tampones. Es decir, si una mujer lo maneja adecuadamente, no tiene ninguna contraindicación desde el punto de vista del ginecólogo para no recomendarlo en algunas pacientes. También desde el punto de vista de salud vaginal, muy importante el evitar usar talcos o aromas o sprays con olores y muchas cosas que pueden estar de moda para el uso en los genitales, sobre todo desde el punto de vista en la sexualidad. Utilizan muchos lubricantes con sabores, con olores, con escarcha, con muchos aditivos que pueden ser irritantes vulvares, y esto pues realmente no es lo más sano. Cuando nosotros tenemos en la consulta una paciente con infecciones vaginales crónicas, inmediatamente nuestro formato de historia clínica incluye específicamente todas estas preguntas, y hay una lista en las sociedades de manejo de la patología vulvar que contienen
alrededor de 1000 irritantes vulvares que se conocen en los jabones, en los cosméticos, en las lociones, en los talcos, en la misma ropa que se usa interior. cotidianamente. Correcto. De tal manera que cuando nosotros tenemos una paciente con irritaciones o infecciones vulvovaginales crónicas, inmediatamente tenemos que empezar a retirar toda esta serie de sustancias que ellas usan sistemáticamente sin saberlo. Venga, doctor, ya que usted menciona eso, pues yo creo que sí nos interesa a todas las mujeres que estamos escuchando esta entrevista, porque sí se usan bastante ese tipo de lubricantes y elementos para la relación sexual. ¿Qué debemos fijarnos a la hora de pronto estar interesadas en un lubricante, en algún gel, en algún aceite? ¿Qué elemento debe tener, qué no debe tener? O sí, pues cómo proceder allí. La recomendación fundamental es utilizar lubricantes a base de agua. Los lubricantes a base de agua hay varios disponibles en el mercado. Son, digamos que los medios lubricantes más inocuos para tener relaciones sexuales sin ningún problema. Los que desafortunadamente tienen irritantes, son a base de aceite, tienen perfumes, tienen sustancias, tienen colorantes, son los que se consiguen en las tiendas de sex shop y las tiendas de adultos, donde pues muchos de los que los venden y los que los compran no saben realmente el daño que pueden hacerle a las pacientes. Y vuelvo y repito, hay muchas pacientes que pueden utilizar hasta jabones irritantes y nada les pasa, pero es la minoría realmente. Sí, son pocas las que realmente no sufren con este tipo de elementos. Pues doctor, nosotros esta entrevista da como para mucho tema muy largo, pero seguramente no sé si podríamos consultarlo nuevamente y tener otros temas más adelante acerca de todo este tema de la ginecología. Claro, sí, siempre estaremos a la orden. Una recomendación muy importante, consultar al ginecólogo. El ginecólogo es un amigo, es una persona que puede dar un tratamiento, pero puede hacer una detección precoz de enfermedades. Nosotros somos las personas o la primera línea de consulta como prevención en el cáncer de cuello uterino, en el cáncer de seno, en el cáncer de útero, en el cáncer de ovario. Nosotros hacemos nuestras revisiones periódicas, hacemos nuestros exámenes de tamizaje de estas enfermedades que si se detectan a tiempo pueden tener un tratamiento. Hoy en día, desafortunadamente, cada hora o cada minuto fallece alguien por un cáncer de origen ginecológico y que desafortunadamente fue diagnosticado tardíamente. Doctor, yo sé que muchas mujeres y hombres también están esperando conocer dónde pueden contactar al doctor, de pronto redes sociales, algún teléfono para ubicarlo, para que ahondemos un poquito más en estos temas tan interesantes. Bien, yo me encuentro ubicado en Megacentro Pinares, en el consultorio 802 de la Torre 1, el teléfono es 321-5014. Eso es desde el punto de vista de la consulta privada, donde hacemos la ginecología cosmética, donde hacemos la cirugía reconstructiva del piso pélvico, pero también estamos disponibles en el Hospital Universitario San Jorge y en la Liga contra el Cáncer. ¿Redes sociales, doctor? Me pueden encontrar como Venus Touché en Facebook, Instagram, y allí pues podemos tener también bastantes recomendaciones de salud íntima y de todos los aspectos que quieran preguntarnos. Es el doctor Pablo González con nosotros hoy, buscando la noche en este martes de salud. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estos espacios tan importantes.